Bien, continuamos ya el segundo texto de esta semana. Como decíamos, corresponde al capítulo 6 en este caso. Son dos autores, Cardoso y Pérez Brignoli, que trabajan sobre el método comparativo en la historia. Bueno, comienzan definiendo, ¿sí?, el método comparativo, marcando la importancia que tiene en una investigación y las ventajas que tiene el método comparativo en una investigación. Bueno, leo puntualmente, menciona a Marc Bloch, ¿sí? Recordemos que Bloch fue el creador de la Escuela de Anales, ¿sí? Y esa revista que trascendió en el periodo entre guerras, ¿no? Entonces dice, según Marc Bloch, practicar el método comparativo en el marco de las ciencias humanas consiste en buscar, para explicarlas, las similitudes y las diferencias que ofrecen dos series de naturaleza análoga, tomadas de medios sociales distintos. O sea, lo que está acá diciendo Marc Bloch es puntualmente el contenido mismo, ¿sí?, del método comparativo. ¿Sí? Explicar similitudes, diferencias, ¿sí?, que tienen en apariencia, ¿sí?, digamos, dos hechos, ¿sí?, dos situaciones, ¿sí?, dos procesos, dos gobiernos, ¿sí?, de naturaleza análoga, es decir, que en este caso estaríamos hablando de semejanzas entre cosas distintas, ¿no? Por otro lado, menciona también una definición de Barraclough diciendo que la ventaja que tiene el método comparativo es la conceptualización y el estudio del pasado de acuerdo a paradigmas y categorías políticos, sociales, económicos, culturales y psicológicos, más que según divisiones nacionales o periodos artificiales. Es decir que, según esta mirada, se pueden estudiar, ¿sí?, distintas categorías, ¿sí? Esto en realidad de alguna manera es para derrumbar la forma de estudio que se tenía en el siglo XIX, que decíamos al comienzo, las primeras clases, que solamente se estudiaban los hechos como hechos históricos importantes a los que se referían a la política, a lo militar, ¿sí? Bien, acá lo que está planteando es que ya se puede hablar también de otras cuestiones, ¿no?, de sociales, económicas, culturales, etc. Bueno, entonces ya el comienzo del primer párrafo nos está hablando de qué es el método comparativo, ¿sí?, en qué consiste y las ventajas que tiene, ¿no? Después menciona también a Kula que ningún trabajo científico, por más limitado y monográfico que sea, puede prescindir totalmente del recurso al método comparativo. Bueno, vamos en algún momento también a incorporar algún texto de alguna investigación puntual de Kula. Bueno, entonces lo que están acá planteando, por lo visto, es que es, no sé si ideal la palabra, pero que es interesante utilizar el método comparativo para realizar una investigación histórica, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es qué vamos a investigar, ¿sí? Pero una vez obtenido eso, ¿sí?, lo que sostienen estos historiadores y estos especialistas en investigación y en metodología es que es muy tentador el método comparativo, ¿sí?, porque uno puede llegar a digamos, utilizar para un trabajo que uno está haciendo, inevitablemente caer, ¿sí?, en la comparación de, bueno, no sé, X situación, ¿no? Estamos hablando de la situación en un pueblo, ¿sí?, en determinado momento histórico, podemos recurrir a cómo era esa sociedad en esa misma zona, no sé,
5 siglos antes, o comparar, que esto también lo dice acá puntualmente, acá vamos a utilizar un ejemplo que dan ellos, que durante el siglo XX comenzaron a estudiarse, tuvo como un boom, digamos, ¿no? El estudio monográfico de investigación de las sociedades americanas. Sí, lo leo porque es interesante para que podamos entender que no siempre es ideal el método comparativo. Dice, para dar un ejemplo, el estudio de los imperios coloniales europeos durante los tiempos modernos, cada uno en sí mismo, como se acostumbraba hasta no hace tanto tiempo, ignora que el Brasil azucarero, las Guayanas y las Antillas, que eran colonias esclavistas de plantación, eran semejantes desde el punto de vista estructural, si bien estaban sometidas a la jurisdicción de diversas metrópolis, ¿sí? Si revemos, ¿no? Brasil, Antillas, Guayanas, ¿no? Ahí tenemos Holanda, Portugal, ¿no? En quienes gobernaban, ¿sí? A estas zonas. Por el contrario, la Nueva Inglaterra, estamos hablando de lo que hoy es, ¿sí? Parte de Estados Unidos, y Jamaica eran zonas coloniales muy distintas entre sí, aunque integraban ambas el imperio colonial británico. Entonces lo que está diciendo, cuidado con esto de la comparación así como muy libremente. ¿Por qué? Porque está diciendo, por un lado, que había zonas en América que se comportaban de manera similar, su sociedad y geográficamente, y lo que se plantaba y cómo se trabajaba, ¿sí? Se parecían mucho, a pesar de que tenían imperios distintos que los gobernaban. Y por otro lado, tenemos en el norte de América, ¿sí? Norte y centro, si hablamos de Jamaica, ¿sí? Tenemos zonas que estaban gobernadas por un mismo imperio, y sin embargo las sociedades entre sí, las formas de vida, las creencias, la forma de trabajo, ¿sí? Eran distintas. Entonces lo que está diciendo es que hay que tener cuidado con esto de comparar todo, ¿sí? Porque es muy atractivo, ¿sí? El método comparativo seguramente es uno de los más atractivos para realizar, porque uno enseguida busca, esto se parece, ¿no? Estas sociedades se parecen, hacen tal y tal cosa, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque uno puede caer, ¿sí? En lo que se conoce como el anacronismo, ¿sí? Digamos, estamos dando por hecho un acontecimiento antes o después, ¿sí? De que en realidad haya ocurrido, ¿no? Cuando hablamos del anacronismo. Eh, Comparar sociedades o intentar comparar sociedades cuando hay siglos de diferencia a veces suele ser peligroso, porque las formas de vida eran muy distintas, las creencias eran muy distintas, el lenguaje era muy distinto, ¿sí? La política utilizada por los gobiernos eran muy distintas, ¿sí? Entonces, digamos, de alguna manera lo que insisten acá los autores es que es muy seductora la idea del método comparativo para una investigación, pero tiene sus riesgos también, ¿no? Bueno, dicen ellos, hay defensores, ¿sí? Y opositores en cuanto a la comparación en la historia, ¿no? Bien. Bueno, y después ya cierra el texto hablando de las ventajas y las desventajas, ¿sí? De los métodos comparativos. Ventajas, dice. Bueno, la posibilidad de un control efectivo sobre las hipótesis y generalizaciones explicativas, la determinación de leyes históricas, la construcción de modelos históricos no se pueden realizar sin recurrir al método comparativo, ¿sí? Bueno, justamente, si queremos, valga la redundancia, comparar, ¿sí? Eh, Evidentemente
la mejor manera o la única manera es esta, ¿no? Si queremos determinar una ley, si queremos de alguna manera crear un modelo a comparar, ¿sí? Eh, digamos, es apropiado, ¿sí? Es apropiada, es una ventaja, como dice acá el método comparativo. También nos sirve para descartar hipótesis, ¿sí? También nos sirve para plantear nuevas explicaciones, dicen los autores, ¿sí? Y también dice romper, esto ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Romper con la historiografía del siglo XIX, que se ocupaba pura y exclusivamente de lo político, ¿sí? Eh, y ya, digamos, podemos trascender y hablar de otras cosas, ¿no? Como decíamos, de lo económico, hasta de lo psicológico, lo social, ¿sí? Otras cosas. Esas son las ventajas que nos permite el método comparativo. Pero también nos habla de trampas y peligros, ¿sí? Algunas ya las mencioné al comienzo. Dice, el anacronismo, ¿sí? Esto que decíamos, ¿no? Como cuando confundimos cuestiones que se parecen, pero en realidad, como estamos hablando de dos momentos históricos distintos en el tiempo, lejanos en el tiempo en muchos casos, ¿sí? Estamos cometiendo un error. Es decir, a veces se entiende mejor. Porque una sociedad en determinado momento del siglo XX tiene estas características, suponemos que esa misma, digamos, esa sociedad en años anteriores, en épocas anteriores, actuaría de la misma o parecida forma, ¿sí? A esta que estamos viendo. Bueno, esto sería cometer un anacronismo, ¿no? Estamos buscándole, ¿sí? Como decíamos antes, estamos buscándole similitudes, ¿sí? A sociedades o acontecimientos, ¿sí? Que corresponden a siglos distintos. Bueno, otra trampa, dicen los autores, es exagerar las virtudes del método comparativo, ¿no? Esto, un poco también decíamos, eh, es tentador, ¿sí? Es tentador, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si vamos a investigar no sé, el nazismo alemán, eh, tratar de buscar en la historia otros parecidos, ¿sí? Eh, y utilizarlos como ejemplos, ¿no? Para compararlos, ¿no? Digo esto como puede ser cualquier otro ejemplo, ¿no? Eh, Parece como que descubrimos algo cuando encontramos ciertos puntos, ¿sí? De coincidencia en cierta forma de pensar, ciertas decisiones tomadas, ¿sí? Pero simplemente puede llegar a ser eso, algún punto en común y nada más. Confundir comparación con yuxtaposición. Es decir, una cosa es comparar dos sociedades en distintos momentos históricos y otra cosa es la yuxtaposición, ¿no? Empezamos como a poner una cosa sobre la otra, ¿sí? Ciertas coincidencias, ¿no? Entonces como a poner una sobre otra y a forzar de alguna manera la comparación, ¿sí? Eh, este es uno de los errores, ¿sí? Y después termina diciendo las formas y los resultados que tiene la aplicación del método comparativo, que de alguna manera ya también se puede decir como una especie de consejo, ¿no? Para abordar sin caer en estos errores importantes que decíamos en un primer momento, ¿no? Bueno, uno de los consejos, eh, si se puede permitir esta palabra, ellos dicen distinción de dos formas de aplicación del método comparativo, ¿no? Lo ideal, si se va a hacer una investigación de este tipo, es comparar sociedades contemporáneas, ¿sí? Es más fácil y es más seguro. ¿Por qué? Porque están cercanas en el tiempo, ¿sí? Dos sociedades que hayan convivido,
¿sí? En el mismo periodo. Eh, digamos, ahí sí se van a encontrar fácilmente muchos puntos de comparación desde lo religioso, desde lo económico, desde lo social, desde las costumbres, ¿sí? Si no hay gran diferencia en época, ¿sí? Es más sencillo. Otra manera también es justamente buscar una comparación, em, que es lo que decíamos, que es muy tentador, comparar sociedades heterogéneas, o sea, muy distintas, ¿sí? Muy distintas, o también muy alejadas en el tiempo, ¿no? Bueno, esto va a acarrear una enorme dificultad en buscar no solamente el material, sino en buscar puntualmente las conexiones para comparar, ¿sí? Eh, si estamos hablando de sociedades que tienen miles de años de diferencia en tiempo, eh, digamos, quizás alguno hasta se haya tentado, como habíamos hablado de los nazis, ¿no? Tratar de hacer una comparación, digo, se me ocurre ahora, ¿no? El ejército nazi con cómo era los ejércitos del Imperio Romano, digamos, ¿no? Acá también estaríamos entrando, digamos, en algo que no tiene mucho sentido hacer. Podemos caer en el anacronismo también de ubicar cosas o acontecimientos, eh, digamos, que antes o después de que hayan ocurrido, o inclusive hasta la juxtaposición, ¿no? De buscar cuestiones que, digamos, que nos parecieran, ¿sí? Que nos sirven para comparar y caer en esto de forzar, ¿no? Bueno, entonces ahí sí, ya como consejo dice, al estudiar determinado proceso histórico en el espacio y en el tiempo, será necesario descubrir elementos que sean comunes a todos los casos, que sean típicos para las subclases, o sea, eh, que encontremos coincidencias, ¿sí? Y también que sean elementos individuales que no puedan repetirse, ¿sí? Estos son algunos de los consejos. Bien, entonces, bueno, creo que de esta manera se cierran digamos, como los puntos más importantes, ¿sí? Del texto, ¿sí? Con ese consejo puntualmente, ¿no? Entonces, insisto, después vamos a hablar en próximas clases sobre el proceso de investigación, cómo se investiga, qué diferencia hay entre las investigaciones sociales con las investigaciones, por ejemplo, digamos, de materias de ciencias duras, ¿no? Pero dentro de estas investigaciones, una de las opciones, ¿sí? Es el método comparativo. Vuelvo a insistir, es el más, quizás el más tentador, ¿sí? El más lindo para abarcar, pero que también tiene más peligros, ¿sí? En cuanto a no caer en errores, ¿sí? Bueno, de esta manera cerramos los dos textos de esta semana y como les había comentado, la próxima semana no se van a subir textos, sino que se va a subir una guía de preguntas para poder abordar y entregar para el último viernes de mayo, ¿sí? En forma, puede ser de esta manera si es posible, que sería también interesante para conocerlos, eh, o escrita, ¿sí? Eh, que sería como una forma, digamos, no sé si evaluar es la palabra en este momento puntual, pero por lo menos para que pueda yo ver cómo van siguiendo las clases. Y bueno, y si es posible también una pequeña introducción, ya sea de esta manera o sea escrita, ¿no? De quiénes son, de digamos, cuál es el sentido de estudiar la materia, la carrera, ¿sí? Y bueno, y qué esperan de esta carrera y
cuáles son sus ideas a futuro. Me gustaría también, si es posible, para también conocerlos un poquito más. Bueno, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana.